Grité tan fuerte que sentí como mi garganta se desgarraba por dentro, como si ese sonido hubiera estado acumulándose durante años, esperando el instante exacto para escapar. No fue un grito de dolor físico, ni de miedo, ni de sorpresa. Fue un grito de algo mucho más profundo, más antiguo, un grito que venía de un lugar de mí que había olvidado que existía. Era la primera vez, en toda mi vida, que mi cuerpo reaccionaba con tanta fuerza ante una decisión que, en apariencia, era simple. Un corte de cabello. Una tarde ordinaria en Campeche. Una mujer de 42 años entrando a un salón de belleza por impulso. Pero para mí no fue un corte de cabello. Fue el comienzo de un derrumbe y un renacimiento que nunca vi venir. Mi nombre es Amaya Flores Cordero, y esta es la historia de cómo estuve a punto de desaparecer sin que nadie lo notara. Y como un acto diminuto, un gesto que cualquiera podría tachar de banal, abrió una grieta por donde entró toda la luz que yo había olvidado que existía. Durante años viví como si fuera una sombra en mi propia casa. Caminaba, cocinaba, limpiaba, atendía, cuidaba, sonreía, pero nada de eso me pertenecía realmente. Yo no era Amaya, yo era la esposa de Ernesto, era la mamá de Daniela y Sebastián, era la vecina amable de la casa de tonos pastel en el centro de Campeche, un fantasma funcional, útil, silencioso, invisiblemente indispensable. Y la costumbre es tan peligrosa que uno confunde sobrevivir con vivir, aguantar con amar, callar con paz. Pero ese día mi vida se quebró sin ruido. Fue un día caluroso, de esos en los que el aire huele a sal aunque estés lejos del malecón. Ernesto había salido temprano, como siempre, sin despedirse. Sebastián estaba en la escuela y Daniela ya vivía en Mérida. La casa estaba demasiado silenciosa. Me preparé un café que no sabía a nada, como casi todos los días, y me senté en la silla de la cocina viendo el vapor subir, desaparecer y volver a formarse. Eso era yo, vapor. Algo que existía solo un instante antes de disolverse. Me miré en el espejo de la alacena y vi unos ojos cansados, apagados, con unas canas que ni recordaba haber notado antes. Y entonces pasó algo extraño. Por primera vez sentí rabia. Una rabia pequeña, tímida, pero rabia al fin. ¿Cómo podía ser que yo hubiera desaparecido tan lentamente sin darme cuenta? ¿En qué momento me convertí en una sombra? ¿Qué parte de mí decidió un día que mis sueños eran opcionales y las necesidades de todos los demás eran sagradas? A las 5 de la tarde salí de casa sin tener idea de a dónde iba. Caminé por las calles coloridas del centro, sintiendo como el sudor me recorría la espalda y como mis piernas parecían moverse por inercia. Y entonces la vi, una vitrina llena de fotografías de mujeres con cortes modernos, atrevidos, diferentes. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, mirando mi reflejo débil mezclado con esas imágenes de mujeres seguras, brillantes, vivas. Y algo dentro de mí, algo que creí muerto, se movió. Entré. El salón olía a tinte, a secador caliente, a juventud. Una muchacha de cabello rojo brillante se acercó con una sonrisa cálida. ¿En qué puedo ayudarle? Yo no sabía qué decir. Quería salir corriendo, disculparme por entrar. Pero entonces pensé en Rosa, mi vecina, preguntándome cuándo había hecho algo solo para mí. Y pensé en la Amaya de 18 años, esa que escribía poemas y soñaba con estudiar periodismo. Ella no hubiera dudado. Ella hubiera dicho: haz algo que me haga sentir viva. Así que respiré hondo y dije: quiero un cambio. Mi voz sonó más firme de lo esperado. Un cambio completo. Cuando Valeria, así se llamaba, tomó la primera sección de mi cabello y levantó las tijeras, sentí un vértigo tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Y cuando las cuchillas cerraron el primer mechón, ahí fue cuando grité, no porque doliera, sino porque entendí, en un segundo, que no estaba cortando cabello, estaba cortando años de silencio, de resignación, de servidumbre emocional. Cada mechón que caía era un pedazo de la mujer que yo ya no quería ser.
Sentí como mis hombros se aligeraban, como si el peso real no hubiera estado en mi cabello, sino en la vida que había cargado sin protestar. Con cada corte recordé algo que había olvidado: mis poemas, mis sueños, mis gustos, mis risas. Recordé que alguna vez fui vista, admirada, escuchada. Recordé que alguna vez fui yo misma. Y también recordé todas las veces que había querido llorar en silencio, y no me permití hacerlo. Cuando Valeria secó el último mechón y me giró hacia el espejo, sentí que el aire me abandonaba. La mujer del reflejo era yo, pero también era alguien nueva. Sus ojos brillaban, su rostro tenía luz, su cuello se veía elegante sin esa cascada interminable de cabello que me había ocultado durante años. Me toqué el cabello corto, suave, ligero. Era hermoso, y yo también era hermosa. En voz baja, sin poder contener las lágrimas, dije: es perfecto. Salí del salón caminando como si mis pies no tocaran el suelo. Me detuve frente a una tienda y vi un vestido verde esmeralda en la vitrina. Nunca en mi vida hubiera usado algo así, pero la mujer del espejo con el cabello nuevo, ella sí. Entré y lo compré. Lo sostuve con manos temblorosas mientras salía a la calle, y por primera vez en años la gente me miró, no de forma vulgar, ni con juicio. Me miraron como si existiera, como si fuera una persona y no un mueble más en mi casa. El sol estaba bajando cuando llegué a mi calle. Todo tenía un tono dorado, como si la ciudad entera celebrara algo que yo aún no comprendía del todo. Abrí la puerta de mi casa con el corazón latiéndome fuerte. Ernesto estaba viendo televisión. Ni siquiera volteó, ni siquiera dijo hola, solo murmuró: ¿la comida está lista? Y ese fue el segundo en que lo supe. Su indiferencia fue más ruidosa que mis gritos. Podría haber llegado sin cabeza y no lo habría notado. No vio mi cabello, no vio mis ojos distintos. No vio nada. Esa noche lloré en silencio, pero no fue un llanto triste, fue un llanto de desbordamiento, de nacimiento, porque por primera vez entendí que mi vida no podía seguir así, que yo merecía más que ser invisible, y aunque no sabía qué iba a pasar, había dado el primer paso sin retorno. El cambio ya había entrado completo, ya estaba dentro de mí, y aunque me daba miedo, también me daba vida. Si estás sintiendo que esta historia se parece un poco a la tuya, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, te invito a seguir escuchando. Esta es solo la primera parte de un renacimiento que cambió todo. Y antes de seguir, si esta historia te está tocando, te pido que te suscribas al canal y dejes un like. Así sabré que no estoy contando esto sola. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de mí se había movido, como si un animal dormido hubiera abierto los ojos por primera vez en años. Me quedé mirando el techo oscuro de la habitación de Daniela, escuchando el ronquido lejano de Ernesto desde la recámara principal. No quería compartir cama con él, no quería sentir su respiración en mi nuca, ni su indiferencia envuelta en rutina. Por primera vez entendí que no era normal vivir al lado de alguien que no te veía. Y lo más sorprendente fue esto: no lloré por él, lloré por mí, por todas las amallas que dejé abandonadas en el camino. A la mañana siguiente, cuando me levanté, me miré en el espejo del baño. Tenía los ojos hinchados, pero había algo diferente. No era belleza, ni juventud. Era presencia. Era como si mi reflejo finalmente me reconociera. Me preparé café para mí sola. Esta vez, el café tuvo sabor. Sabor a libertad, aunque apenas fuera un sorbo pequeño de algo que todavía no sabía cómo sostener. Salí a la calle y el mundo parecía distinto. El aire, el sonido de los pájaros, incluso el ruido de los autos tenía una claridad que antes no escuchaba. Comprendí que cuando uno está muerto por dentro, todo alrededor suena como un eco distante. Pero cuando despiertas, hasta el viento parece llamarte por tu nombre. Rosa me vio pasar frente a su casa y salió apresurada, casi tirando su taza de café. Amaya, ¿pero qué te hiciste?
Te ves preciosa. La manera en que lo dijo, con orgullo, con emoción sincera, me hizo sentir vista de una manera que ni mi propio esposo había logrado en años. Se acercó, me tomó de los hombros, giró mi cabeza a un lado y al otro como si evaluara una obra de arte recién creada. ¿Y Ernesto qué dijo? Preguntó con esa mezcla de curiosidad y preocupación que solo una verdadera amiga puede tener. Bajé la mirada. No dijo nada. Rosa soltó un suspiro que entendí sin palabras. Él no te merece, murmuró. No respondí. Pero esas palabras se quedaron conmigo como una brasa encendida. Esa tarde caminé por el centro, como si fuera una turista en mi propia ciudad. Me detuve a observar las fachadas antiguas, los colores vibrantes de las casonas coloniales, los balcones con plantas colgando, la vida que siempre estuvo ahí y que yo, encerrada en mi propio silencio, había dejado de ver. Los turistas tomaban fotos con emoción, como si cada muro contara una historia. Yo llevaba años viviendo allí sin escuchar ninguna. Pasé frente a una cafetería que no conocía. Decidí entrar. Me senté sola en una mesa junto a la ventana y pedí un capuchino. Mientras lo esperaba, abrí la libreta vieja que había traído conmigo casi sin pensarlo. Una libreta vacía que había comprado años atrás con la intención de llenarla de poemas. Nunca había usado ni una página. Esa tarde, la primera frase salió de mi mano temblorosa como un suspiro. Soy una mujer que renace en silencio. Escribí sin parar durante una hora. Palabras torpes, otras claras, algunas llenas de una tristeza profunda que no sabía que estaba ahí. Era como si la tinta fuera sacando pedazos de mí que habían estado atrapados entre mis costillas. Cuando terminé, respiré hondo. No era un poema perfecto, ni siquiera era bueno, pero era mío, y eso era suficiente. Caminé de regreso a casa con la libreta bajo el brazo y el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón emocional. Cuando abrí la puerta, me encontré a Ernesto sentado en la sala limpiándose las manos sucias de grasa. Había llegado del taller mecánico. Ni me miró. Solo dijo, ¿qué hay de comer? La misma frase de siempre. La misma frase que había oído miles de veces. Pero esta vez sonó diferente. Sonó como un recordatorio brutal de la vida de la que estaba escapando sin siquiera planearlo. Respiré hondo. Ernesto, dije, necesitamos hablar. Él levantó la vista apenas un segundo. Estoy cansado. Vamos a hablar después. Siempre dices después. Y nunca hablamos. Su mandíbula se tensó. Amaya, por favor, no empieces. No estoy empezando, respondí. Estoy continuando lo que llevo años callando. Se levantó del sillón con un bufido irritado. ¿Ahora qué quieres? ¿Más clases de escritura? ¿Más cortes de cabello? ¿Más ridiculeces? Sus palabras me atravesaron, pero no como antes. Esta vez no dolieron. Esta vez revelaron algo que había estado oculto, pero Ernesto nunca me conoció. Nunca quiso conocerme. Para él, yo siempre había sido una extensión de la casa, una herramienta más en su rutina. No quiero pelear, dije con voz firme. Solo quiero existir. Y contigo no existo. No gritó, no discutió. Solo me miró como si yo fuera un objeto defectuoso que no sabía cómo arreglar. Estás actuando como una niña. Ya se te pasará. Pero no se me pasó. Al contrario, cada día que pasaba la certeza era más grande. Cada paso que daba fuera de casa me acercaba a mí, y cada paso que daba dentro de casa me recordaba todo lo que había perdido. La semana siguiente fui por primera vez al taller de escritura creativa en la Casa de la Cultura. Llegué 15 minutos antes, nerviosa como una adolescente el primer día de clases. El salón estaba lleno de mesas simples y sillas plegables. Poco a poco fueron llegando los demás, una joven con cabello rosado y cuaderno lleno de stickers, un hombre mayor con lentes gruesos y gesto suave, dos mujeres de mediana edad que parecían llevar años siendo amigas, y un hombre alto, delgado, con ojos profundos y barba bien cuidada. Él era el maestro, Javier.
Cuando se presentó, su voz tenía una calidez que me hizo sentir segura al instante. Aquí no venimos a ser perfectos, dijo. Venimos a ser honestos. Ese día escribimos un ejercicio sobre nuestra primera memoria de libertad. Yo escribí sobre el viento, golpeando mi rostro cuando tenía 10 años y montaba bicicleta por las calles sin pavimento de mi barrio. Cuando leí mi texto en voz alta, mis manos temblaban. Pero Javier sonrió con orgullo. Hay verdad en tus palabras, me dijo. La verdad siempre encuentra un camino. Después de la clase, Patricia y Mónica, las dos mujeres de mediana edad, se me acercaron. ¿Quieres tomar un café con nosotras?, preguntaron. Dudé un instante, pero algo dentro de mí dijo sí antes de que la boca respondiera. En la cafetería hablábamos como si nos conociéramos desde hacía años. Sus historias de vida eran diferentes, pero el dolor era el mismo. Y la búsqueda de una nueva identidad también. ¿Tu esposo te apoya en esto?, preguntó Mónica en algún momento. Tragué saliva. No exactamente. ¿Te critica? No, solo. No le importa. Patricia suspiró con tristeza. Eso duele más. Esa frase me acompañó toda la semana. Duele más cuando alguien no te ve que cuando alguien te lastima, porque la herida es invisible hasta para ti. Regresé a casa con la cabeza llena de ideas, de palabras, de emociones que no sabía cómo procesar. Ernesto ya estaba durmiendo, como siempre. Me acosté en la cama de Daniela y abracé la libreta contra mi pecho. No sabía cómo iba a cambiar mi vida, pero sabía que ya había comenzado. 2 semanas después, un sábado por la mañana, decidí usar el vestido verde esmeralda. El vestido que había comprado el día del corte de cabello. Me temblaban las manos mientras me lo ponía. No porque diera miedo el vestido, sino porque daba miedo lo que representaba. Era una declaración silenciosa. Estoy aquí. Merezco ser vista. Me maquillé un poco. Me puse los aretes largos que tintineaban suavemente cuando movía la cabeza. Cuando salí de casa, Ernesto estaba revisando su carro en el garaje. Ni levantó la vista, ni una mirada, ni una pregunta, ni un gesto, nada. Y ese nada fue suficiente para que yo entendiera que él no solo no me amaba, él ni siquiera sabía que existía. En el taller todos notaron mi transformación. Amaya, te ves increíble, exclamó la chica joven. Javier sonrió con aprobación. A veces el cuerpo refleja lo que el alma empieza a recordar, dijo. Esa frase me atravesó, y por primera vez no quise llorar por tristeza, sino por alivio. Esa noche volví a casa con un sentimiento extraño, como si en mi interior hubiera una puerta entreabierta y detrás hubiera una vida entera esperando ser vivida. Pero al entrar a la casa y ver a Ernesto tirado en el sofá, con el control remoto en la mano y el ceño fruncido, esa puerta se cerró de golpe. Y supe que no podía seguir así. Mi vida estaba dividida en dos, el mundo afuera donde yo renacía, y la casa adentro donde yo moría. Y finalmente, por primera vez, sentí más miedo de seguir igual que de cambiar. Si esta historia está resonando contigo, por favor, suscríbete al canal y deja un like. Así sé que no estoy contando esto sola y que esta historia está llegando a quien necesita escucharla. Las semanas siguientes se convirtieron en un territorio desconocido, una especie de puente frágil entre la vida que había llevado por décadas y la vida que apenas comenzaba a asomarse como un amanecer tímido. A veces me despertaba con miedo, preguntándome si realmente merecía sentirme diferente, si todo aquello era simplemente una fase pasajera o una rebeldía tardía. Otras veces me levantaba con un fuego en el pecho, un impulso nuevo que me hacía querer tomar el mundo entre las manos. Pero siempre, sin excepción, cada vez que me ponía frente al espejo con el cabello corto, sentía que aquella mujer reflejada estaba ahí para quedarse. En el taller de escritura, mis textos comenzaron a cambiar. Javier lo notó. Mis compañeras también. Ya no escribía como alguien que observaba su vida desde lejos, sino como alguien que la estaba tocando,
reconstruyendo, cuestionando. Tu voz está despertando, me dijo Javier una tarde después de clase. Y cuando una voz despierta, nunca vuelve a dormirse. Sus palabras me acompañaron como un eco transformador. Comencé a escribir en las noches, cuando la casa estaba en silencio. Mientras Ernesto dormía, yo llenaba páginas con recuerdos, dolores, esperanzas. A veces lloraba mientras escribía, no por tristeza, sino porque las palabras abrían lugares en mí que habían estado sellados durante años. En otras ocasiones me reía sola, recordando pequeñas alegrías que había olvidado. Me sorprendí escribiendo sobre colores, sobre sabores, sobre aromas, sobre la primera vez que Daniela dijo mamá, sobre cómo Sebastián corría por la casa chocando con los muebles, sobre la vez en que Ernesto y yo bailamos bajo la lluvia cuando éramos jóvenes. No todo había sido malo, pero todo había dejado de tener vida. Un jueves, en casa de Rosa, mientras tomábamos café como siempre, ella me miró con esa expresión mezcla de orgullo y tristeza que solo una amiga verdadera puede tener. Amaya, tú ya no vuelves atrás, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. No puedo, respondí. Intenté volver durante años. Me intenté convencer de que estaba bien, de que esto era lo normal. Pero ahora que sé cómo se siente respirar de verdad, ya no puedo regresar a esa prisión. Rosa apretó mi mano. Te admiro, y te acompaño. Esas palabras fueron un abrazo invisible, pero no todo era luz en mi renacimiento. Cada paso hacia mí misma despertaba sombras que había ignorado durante demasiado tiempo. Ernesto, aunque no gritaba ni discutía, se volvió más distante. Ya no me hablaba a menos que fuera necesario. Ya no me preguntaba nada. No intentaba entender. A veces tenía la sensación de que me observaba de reojo, como si estuviera viviendo con una extraña. Pero en lugar de intentar acercarse, se retiraba aún más a su mundo silencioso y rígido. Y esa ausencia de interés dolía más que cualquier pelea. Sebastián, por otro lado, estaba confundido. Tenía 16 años y su vida giraba alrededor de amigos, videojuegos y fútbol. No entendía por qué su mamá cambiaba tanto. Una tarde, mientras preparábamos la cena, él me miró fijo. Mamá, ¿por qué te vistes diferente ahora? ¿Por qué vas a esas clases? ¿Por qué hablas menos con papá? Tragué saliva. Porque estoy tratando de ser feliz, hijo. Él desvió la mirada. Pero, ¿no eras feliz antes? Lo miré profundamente. ¿Cómo explicarle a un adolescente que su madre llevaba años sobreviviendo y no viviendo? No lo sabía, respondí, pero ahora sí lo sé. Sebastián frunció el ceño, confundido. No era algo que pudiera comprender completamente, pero ya no podía vivir esperando aprobación. Él tendría que aprender a ver a su madre como una mujer, no como un robot del hogar. Un sábado, después del taller, Patricia y Mónica me invitaron a caminar por el malecón. La brisa salada nos envolvía mientras el sol se escondía en un cielo naranja y rosa. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Cuando me divorcié, dijo Patricia mirando el horizonte, me sentí culpable durante meses. Sentía que estaba traicionando todo lo que me enseñaron. Pero luego me di cuenta de que no podía seguir viviendo para complacer a una sociedad que nunca estuvo ahí cuando lloraba en silencio. Mónica asintió. La culpa es la cadena más fuerte, una cadena que solo tú puedes romper. Me quedé callada, observando a las parejas que bailaban al ritmo de la música callejera. ¿Cuándo fue la última vez que bailé? Ni lo recordaba. Y entender eso me dolió como una espina clavada en el corazón. Esa noche llegué a casa tarde. Ernesto estaba sentado a la mesa, con los brazos cruzados. Me esperaba. ¿Por qué llegas a esta hora?, preguntó sin emociones. Salí con unas amigas del taller. Su ceño se frunció. Desde que te hiciste ese corte, andas muy rara. Respiré hondo. No soy rara, Ernesto. Estoy viva. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué hay de esta casa? ¿De tus hijos? ¿De mí?
Me senté frente a él. Nunca en mi vida me había sentido tan segura y tan vulnerable al mismo tiempo. Siempre he estado aquí para todos ustedes, pero nadie ha estado aquí para mí. Él me miró como si no entendiera el idioma. ¿Qué te falta? Tienes una casa, tienes comida, tienes hijos sanos. Y ahí estaba, la frase que resumía todo. Para él, el amor era mantener un techo y pagar cuentas. Para mí, ya no era suficiente. Me falta sentir que existo, susurré. Me falta sentir que soy Amaya, no un mueble más de esta casa. Ernesto se levantó de golpe. Deja tus dramas. Mañana hablamos. Y se fue a dormir. Pero yo ya no quería hablar mañana. Quería vivir hoy. Los días siguientes se volvieron tensos. Un silencio espeso se instaló en la casa. Sebastián lo notaba, aunque trataba de ignorarlo. Ernesto no decía nada, pero su manera de cerrar las puertas más fuerte, su manera de evitar mirarme, decía todo. Mientras tanto, yo sentía que una corriente me empujaba hacia adelante, y aunque el miedo estaba ahí, no podía detenerme. No quería detenerme. Una tarde, mientras limpiaba el closet, una costumbre que nunca había perdido, encontré una vieja caja metálica guardada en el fondo. Al abrirla, descubrí fotografías de mi juventud. Fotografías que había olvidado por completo. Ahí estaba yo, con 18 años, con un vestido rojo, riéndome con la cabeza hacia atrás. Ahí estaba yo, con un cuaderno en la mano, escribiendo bajo la sombra de un árbol en el parque. Ahí estaba yo, abrazando a mi mamá, que me miraba como si supiera que su hija tenía un futuro inmenso frente a ella. Cerré los ojos. Sentí un hilo invisible que conectaba a esa joven con la mujer que era ahora. Me pregunté en qué momento había dejado de verme así, en qué momento había permitido que el brillo se apagara. Esa noche, sin pensarlo mucho, tomé un cuaderno nuevo y comencé a escribir una lista. Cosas que quiero antes de morir. La lista creció rápido. Viajar sola, publicar un libro, bailar frente al mar, reír hasta que duela la barriga, vestirme como quiera, tomar decisiones sin miedo, aprender a amarme. No era una lista de deseos imposibles. Era la lista de una mujer que había decidido recuperar su vida. Cuando terminé, supe que mi matrimonio había llegado a un punto sin retorno. No por odio, no por rabia, sino porque yo ya no cabía en el espacio diminuto donde había vivido tantos años. Una mañana, al despertar, me miré en el espejo, y supe que había llegado el día. Tenía miedo, sí, pero también tenía certeza. Caminé hacia la cocina donde Ernesto estaba preparando café. Ernesto, dije, necesitamos separarnos. Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. No digas estupideces. No son estupideces, respondí. Es la verdad. Él negó con la cabeza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir sola? ¿Qué va a decir la gente? Sonreí con tristeza. La gente siempre va a decir algo, pero yo necesito decirme a mí misma que merezco vivir. Ernesto se quedó callado. Finalmente, murmuró, no lo voy a permitir. Lo miré a los ojos. No necesitas permitirlo. Ya está decidido. Esa tarde visité a la abogada recomendada por Patricia. La licenciada Herrera era una mujer fuerte, segura, directa. Le conté todo. Ella escuchó con atención. Entonces dijo, no estás huyendo de un matrimonio. Estás regresando a ti. Su frase me hizo llorar, pero también me hizo sentir valiente. La noticia se regó por el barrio en cuestión de días. Las miradas, los murmullos, los juicios. Todo cayó sobre mí como una tormenta. Pero esta vez no me doblé. Esta vez me mantuve en pie, porque cuando una mujer despierta, ya no hay forma de volver a dormirse. Si esta historia te está tocando, te pido que te suscribas al canal y dejes un like. Me ayudas a seguir compartiendo estas historias que nacen del corazón. El proceso legal comenzó sin dramatismos, pero con una frialdad que me partía el alma. Ernesto asistía a las reuniones con la licenciada Herrera como si estuviera revisando un trámite de su taller mecánico,
como si no estuviera desarmándose un matrimonio de casi 20 años. No gritaba, no lloraba, no suplicaba, no decía nada, y, aunque me costaba admitirlo, esa indiferencia era más dolorosa que cualquier pelea, porque confirmaba algo que yo había sospechado hacía mucho tiempo: nuestro matrimonio llevaba muerto años. Solo que yo era la única que seguía tratando de reanimarlo por costumbre, por lealtad, por miedo o por una mezcla de todo. La licenciada Herrera nos explicó cómo sería la división de bienes. Había poco que dividir: una cuenta de ahorros modesta, algunos muebles, herramientas del taller. La casa era rentada, así que no hubo discusiones. Ernesto aceptó pagar una pensión alimenticia para Sebastián, al menos hasta que terminara la preparatoria. Todo parecía tan simple, tan mecánico, tan carente de emoción, que me pregunté si en algún punto de nuestra vida juntos habíamos sido algo más que dos personas compartiendo responsabilidades. El problema no fue el divorcio en sí, fue todo lo que vino después. En cuanto la noticia se regó por el barrio, mi vida se convirtió en un escenario de juicio público. Señoras que antes me sonreían ahora me miraban como si hubiera cometido un crimen. Siempre hay una palabra para una mujer que se atreve a abandonar un matrimonio: loca, ingrata, egoísta. Mientras que para un hombre siempre hay comprensión: pobre, hizo lo que pudo. Pobre Ernesto. Después de trabajar tanto, lo sé porque lo escuché con mis propios oídos. La primera vez que sentí la cuchillada del juicio social fue en el mercado. Me acerqué al puesto de verduras donde había comprado por años. Doña Carmela estaba acomodando tomates cuando me vio llegar. En lugar de saludarme, giró el cuerpo y fingió no verme. «Buenos días, Carmela», dije con educación. Ella me ignoró. Después de un momento incómodo, me dirigí a otro puesto. Mientras escogía zanahorias, escuché a dos señoras murmurando detrás de mí. «Esa es, ¿ves? La que dejó al esposo». «Sí, dicen que se volvió loca con eso del corte de cabello. Pobre Ernesto, un hombre tan bueno». Me quedé quieta, con las manos temblando. No lloré, no respondí, pero algo en mi interior se endureció. La culpa que había cargado durante semanas empezó a quebrarse. Unos días después, en la panadería, el hijo de la dueña, un joven que siempre había sido amable conmigo, me atendió con un gesto seco. «¿Qué quiere la señora?», preguntó marcando la palabra señora con desprecio. Al salir, escuché a otro empleado decir: «Dicen que quiere vivir como jovencita. Por eso dejó al marido». Sentí el golpe como un latigazo en la espalda. No entendían nada. Claro que no. ¿Cómo iban a entender lo que significa vivir años sin ser vista? Pero aún así, dolía. La peor parte llegó cuando un grupo de señoras del barrio me interceptó en la esquina. Ellas, que siempre habían sido las guardianas de la moral ajena, estaban listas para hacer de mi vida un sermón. «Amaya», dijo una de ellas con voz empalagosa, «qué sorpresa verte por aquí. Pensamos que ya te habías mudado». «No, sigo viviendo cerca», respondí con calma. Otra intervino. «¿Y Ernesto? El pobrecito debe estar sufriendo». Sentí un calor hirviendo subirme por el cuello. «Ernesto está bien. Todos estamos bien. Pero, hija», dijo la tercera, moviendo la cabeza con tristeza fingida, «tú eras una mujer tan decente». Fue ahí donde algo dentro de mí se quebró definitivamente. «¿Ahora qué?», pregunté mirándolas fijamente. «¿Ya no soy decente? ¿Solo porque decidí dejar de vivir una vida donde yo era invisible?». Las tres abrieron la boca sorprendidas. No esperaban que me defendiera. «No saben nada de mi matrimonio», continué, con una voz que no tembló. «No saben cuántas noches lloré en silencio. No saben cómo es vivir al lado de alguien que no te ve. Ustedes solo saben chismear». «Amaya, no te pongas así», dijo una de ellas indignada. «No estoy así», respondí. «Estoy viva». Algo que ustedes tal vez olvidaron cómo se siente. Las dejé allí, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Por primera vez en años, me sentí fuerte. Pero la fuerza tiene un costo.
Ese mismo día recibí una llamada de mi tía Magdalena, la hermana de mi madre. Apenas escuché su voz, supe que venía cargada de juicio. Amaya, estoy muy decepcionada de ti, empezó sin saludar. Tu mamá estaría avergonzada. Sus palabras me atravesaron. Tía, con todo respeto, mi mamá vivió según sus valores. Yo debo vivir según los míos. ¿Valores? ¿Eso es lo que llamas divorciarte? Eres una egoísta. ¿Qué hay del ejemplo para tus hijos? Respiré profundo. Les estoy enseñando que no deben conformarse con una vida infeliz, que tienen derecho a buscar amor, respeto y paz. Ella soltó un resoplido furioso. No quiero volver a hablar contigo hasta que recapacites. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono en silencio. No lloré, no me rompí, pero sentí un hueco profundo. Perder a mi tía significaba perder un pedazo de mi madre, pero perderme a mí habría sido peor. Con el tiempo, comenzaron a aparecer voces inesperadas, pequeñas luces entre tanta sombra. La dueña de la panadería, la misma mujer cuyo hijo me había tratado mal, me esperó un día a la salida. Disculpa por cómo te atendieron, dijo con sinceridad. No apoyo lo que te dijeron. Eres valiente. Sentí los ojos llenos de lágrimas. Gracias, murmuré. Yo también quise divorciarme hace años, confesó con un suspiro, pero no tuve tu valor. Una antigua compañera de secundaria me encontró en la calle y me abrazó sin decir nada. Amaya, dijo con lágrimas en los ojos, ojalá yo hubiera tenido tu valor. Viví 30 años con un hombre que me apagó, y ahora, ya no tengo fuerzas para empezar de nuevo. Pero tú sí, aún estás a tiempo. Esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. Aún estás a tiempo, así que seguí adelante. Alquilé un pequeño departamento cerca del centro. Un espacio modesto, con muebles de segunda mano, pero mío. Por primera vez en décadas, tenía un lugar donde todo lo que se veía, se hacía y se decidía. Era elección mía. Pinté las paredes de un amarillo cálido que Ernesto jamás habría permitido. Colgué cuadros hechos por artesanos locales. Compré plantas y aprendí a cuidarlas como si cuidara nuevas partes de mí misma. Las primeras noches fueron duras. El silencio era tan grande que podía escucharse a sí mismo. Había momentos en los que extrañaba el ruido, aunque ese ruido hubiera sido indiferencia. Había momentos en los que sentía miedo, miedo de no saber cómo vivir sola, miedo de haber tomado una decisión precipitada, miedo del futuro. Pero también había silencios hermosos, silencios que sabían a paz, silencios que decían, este espacio es tuyo, este tiempo es tuyo, esta vida es tuya. Y poco a poco, el miedo comenzó a transformarse en aire, en respiro, en libertad. Daniela vino a visitarme un fin de semana. Cuando entró al departamento, miró alrededor con ojos brillantes. Mamá, dijo con emoción, está hermoso. Es pequeño, respondí. Es tuyo, replicó. Y se siente, como tú. Nos sentamos a tomar café en mi mesita nueva, y ella tomó mi mano. Mamá, yo sé que fue difícil, pero estoy orgullosa de ti. Por primera vez te veo feliz, aunque estés asustada, pero es una felicidad real, no esa sonrisa cansada que llevabas puesta desde que tengo memoria. ¿De verdad lo crees? Pregunté con la voz quebrada. De verdad. Y te amo por elegirte. Esa noche lloré, pero fue un llanto limpio, tibio, un llanto que lavaba años de silencio. Con Sebastián fue distinto. El proceso con él fue lento, doloroso. A veces llegaba con el ceño fruncido, a veces se encerraba en su cuarto, hasta que un día me encontró escribiendo en la mesa. Se quedó mirando en silencio. Mamá, nunca te había visto así. ¿Así como? Concentrada. ¿Cómo? Feliz. Sonreí. Estoy tratando. ¿Puedo leer? Preguntó con timidez. Le pasé uno de mis poemas. Lo leyó despacio. Cuando levantó la mirada, tenía lágrimas contenidas. Es bonito, dijo, y triste, y fuerte. Gracias, hijo. ¿Por eso te divorciaste? Respiré hondo. Me divorcié porque me había perdido, y necesitaba encontrarme.
Él asintió. Papá dijo que estabas actuando raro, pero yo creo que estás actuando como tú. Y así, poco a poco, mis hijos comenzaron a ver quién era realmente su madre. El día que firmé el acta final del divorcio, sentí una mezcla de miedo, alivio y euforia. Salí de la oficina caminando despacio, respirando hondo. Me detuve en la calle y miré el cielo azul de Campeche. Cerré los ojos y supe que estaba lista para comenzar mi vida, porque la vida no empieza cuando naces, empieza cuando decides vivir. Si esta historia te acompaña, te toca o te inspira, te pido que te suscribas al canal y dejes un like. Tu apoyo hace que estas historias sigan existiendo. El primer mes viviendo sola fue como caminar con los pies desnudos sobre un suelo que no conocía, a veces frío, a veces cálido, a veces doloroso, a veces sorprendentemente reconfortante. Cada día era un descubrimiento, cada mañana una mezcla de miedo y entusiasmo, cada noche un recordatorio de que ya no había nadie respirando al otro lado de la cama, y que, aunque esa ausencia dolía, también habría un espacio inmenso para mí misma. El departamento era pequeño, pero tenía ventanas grandes por donde entraba la luz de la tarde pintando las paredes de un amarillo suave. Ese color se volvió una especie de abrazo silencioso. A veces me sentaba en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando cómo el sol se movía lentamente por la habitación, como si también él estuviera explorando mi nueva vida. Mis amigas del taller de escritura, Patricia y Mónica, venían a visitarme con frecuencia. A veces traían café, otras pan dulce, otras simplemente su compañía. No dejaban que me aislara en mis pensamientos, pero tampoco me sobreprotegían. Me acompañaban desde la libertad, no desde la lástima. Y eso lo hacía todo diferente. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, en la que Javier nos pidió escribir sobre nuestros mayores miedos, nos reunimos las tres en mi departamento. Yo había escrito sobre mi miedo a desaparecer, a volver a la sombra de mis propios pensamientos, a caer de nuevo en los hábitos que me habían destruido. Patricia escribió sobre el miedo a envejecer sola. Mónica sobre el miedo a olvidar quién era sin su difunto esposo. Mientras bebíamos café, Mónica dijo algo que todavía recuerdo con claridad. El miedo es una sombra, afirmó. Siempre estará detrás de ti, pero no puede tocarte si sigues caminando hacia la luz. Sentí un escalofrío suave recorrerme la espalda. Yo había vivido tantos años mirando solo la sombra que había olvidado que la luz estaba allí, esperando. En esa misma reunión, Patricia propuso algo inesperado. ¿Y si formamos un grupo? No solo nosotras, sino otras mujeres también. Un grupo donde podamos hablar de nuestras historias, de nuestros renacimientos, de lo que significa reconstruirse. Mónica sonrió. Como un club. Yo, sin pensarlo mucho, respondí, un club de mujeres que renacen. Ellas aplaudieron. Nos reímos. Y sin saberlo, ese día comenzamos algo que cambiaría nuestras vidas. Durante las siguientes semanas, Patricia invitó a algunas conocidas suyas que estaban pasando por separaciones. Mónica invitó a mujeres de su iglesia que buscaban un espacio seguro para hablar sin ser juzgadas. Yo compartí la idea en el taller de escritura, y así, poco a poco, nuestro pequeño grupo empezó a crecer. Nos reuníamos cada domingo por la tarde en la cafetería cerca de la plaza, la misma donde escribí mi primera frase, después de tantos años de silencio. La dueña del lugar, una mujer de cabello rizado y sonrisa cálida, nos reservaba una mesa larga al fondo. Cada semana una de nosotras contaba algo de su vida. Algunas historias eran desgarradoras. Una mujer lloró mientras narraba cómo su esposo la había manipulado emocionalmente durante años. Otra confesó que aún dormía abrazando una camisa vieja de su exmarido, aunque sabía que él nunca la había amado. Una joven contó cómo se había enamorado de la persona equivocada y perdió a su familia por ello. Pero entre lágrimas y temores, también había risas, chistes, complicidades. Un sentimiento profundo de hermandad.
Era un refugio, un espacio donde ninguna tenía que fingir. Yo, por mi parte, hablaba poco, escuchaba, observaba, aprendía, pero un día, mientras todas compartían algo que querían dejar atrás, sentí un impulso y levanté la mano. Yo quiero dejar atrás la voz interior que me dice que no soy suficiente, que no soy lo bastante buena, lo bastante joven, lo bastante fuerte. Hubo un silencio profundo. Quiero dejar atrás la costumbre de pedirme permiso para existir. Quiero aprender a existir sin disculpas. Y por primera vez desde que me separé, lloré frente a alguien que no fuera Rosa. Mónica se levantó, me abrazó y dijo: «Ya estás existiendo, Amaya, solo que no lo habías notado». Aquellas palabras me hicieron temblar por dentro. No sabía cuánto necesitaba escucharlas hasta ese momento. Mientras tanto, mi relación con Ernesto comenzó a transformarse. No nos queríamos, no nos necesitábamos, pero también habíamos compartido casi 2 décadas. No era odio lo que había entre nosotros, era resignación, y poco a poco, esa resignación se fue convirtiendo en aceptación. No éramos enemigos, éramos simplemente 2 personas que no sabían cómo ser felices juntas. Un día me llamó. Su voz sonaba menos rígida, menos dura. «Amaya, quiero que sepas que, espero que estés bien». Me sorprendió. «Gracias», respondí. «Y espero lo mismo para ti». No hubo más palabras. No había más que decir, pero fue suficiente. No necesitábamos herirnos para separarnos. Bastaba con dejar ir. Sebastián, por su parte, comenzó a adaptarse a la nueva dinámica. Un día vino a quedarse en mi departamento. Se tiró en el sofá, miró alrededor y dijo: «Se siente raro, pero bonito». Le preparé su comida favorita. Se quedó en silencio unos segundos. «¿Sabes, mamá?», dijo de repente. «A veces pensé que tú solo existías para servirnos. Ahora me doy cuenta de que eres una persona». Aquello me atravesó profundamente. «Siempre fui una persona, hijo», respondí con suavidad. «Solo que dejé de serlo para mí misma». Él me abrazó torpemente. «Perdón». Lo estreché contra mi pecho. «No tienes que pedir perdón, solo tienes que verme ahora». Daniela, en cambio, se convirtió en mi mayor aliada. Venía cada fin de semana. A veces paseábamos por el centro, otras me acompañaba a mis clases de baile. Una tarde, mientras tomábamos helado sentadas frente a la catedral, me dijo: «Mamá, tú me enseñaste siempre a ser fuerte, pero ahora me estás enseñando a ser valiente». Y esas palabras quedaron grabadas dentro de mí como un tatuaje invisible. En mis clases de baile, la maestra, una mujer mayor llamada Yolanda, tenía una energía que contagiaba todo el salón. Sus ojos brillaban con vida, y su voz tenía la firmeza de alguien que había bailado contra la tristeza y había ganado. «Amaya», me decía mientras movía mis manos suavemente, «el cuerpo no se equivoca. La mente sí. El cuerpo recuerda quién eres. Solo tienes que dejarlo hablar». Y tenía razón. Mi cuerpo, tan acostumbrado a cargar peso, tan habituado a marchitarse dentro de rutinas rígidas, comenzó a soltarse. A veces me caía, a veces perdía el ritmo, pero cada error era un recordatorio de que estaba viva. Cada paso, una victoria sobre la sombra que había sido durante años. Los domingos por la tarde, después de las reuniones del club, solía quedarme sola en el departamento escribiendo. El libro de poemas que había empezado sin intención ahora tomaba forma. Hablaba de mujeres que renacen, de dolores que florecen, de cicatrices que se vuelven mapas. Javier, cuando le mostré algunos fragmentos, me dijo: «Tienes una voz que necesita ser leída, aunque sea por una sola persona. Ya valdrá la pena». Yo dudaba. ¿Quién leería mis poemas? ¿Quién se interesaría por la historia de una mujer común? Pero luego recordaba algo que Patricia repetía siempre: lo común es lo que más une, y seguía escribiendo. Fue en medio de ese proceso de reconstrucción cuando ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, mientras salía del taller de escritura, Javier me alcanzó en la puerta.
Amaya, ¿puedo hablar contigo? Mi corazón dio un pequeño salto. Claro, él se acomodó los lentes con un gesto nervioso. Nunca lo había visto así. He estado leyendo tus textos, y quiero pedirte algo. Me gustaría que participes en la lectura pública que tendremos el próximo mes. Me quedé paralizada. Tú, respondió con firmeza. Tus palabras merecen ser escuchadas. Sentí el estómago hacerse un nudo. No sé si estoy lista. Nadie está listo, dijo, pero todos merecen una oportunidad. Esa noche no pude dormir. La idea de leer en público me aterraba, pero también me emocionaba. Era como si la vida me empujara un poco más hacia afuera, un poco más hacia la versión de mí que llevaba años esperando para respirar. Las semanas pasaron rápidas. Entre reuniones del club, clases de baile, trabajo y escritura, el vacío que había sentido al separarme comenzó a llenarse de algo nuevo. No era amor romántico, ni era una felicidad simple. Era una estabilidad suave, una voz interna que empezaba a susurrar: bien, estás aquí, has vuelto. Un domingo, después de una de nuestras reuniones, Rosa llegó a mi departamento con una botella de vino. Hay que celebrar, dijo sin explicación. ¿Qué celebramos?, pregunté riendo. A ti, mujer, respondió. A la Amaya que volvió. Brindamos, reímos, lloramos un poco, y al final, en un momento de silencio, Rosa dijo algo que me hizo temblar. A veces, renacer duele más que morir. Pero tú lo estás logrando. Esa noche, sentada junto a la ventana mirando las luces de Campeche, entendí algo profundo. Yo ya no era la misma mujer que había entrado temblando al salón de belleza meses atrás. No era la misma que vivía dentro de un matrimonio apagado. No era la misma que se escondía detrás de sus responsabilidades. Estaba renaciendo, y aunque el camino doliera, aunque hubiera piedras, miedo y oscuridad, por primera vez en mi vida no caminaba hacia nadie, caminaba hacia mí. Si esta historia te toca o te inspira, te pido que te suscribas al canal y dejes un like. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan existiendo y llegando a quien las necesita. El día de la lectura pública llegó más rápido de lo que esperaba. Durante semanas había intentado convencerme de que no era lo suficientemente buena, de que mis palabras no tenían valor, de que nadie querría escucharme. Pero cada vez que esa voz interna trataba de hundirme, otra voz, una más nueva, más suave pero firme, me decía: estás viva. Eso es suficiente. El evento se realizaría en un pequeño teatro del Centro Cultural, un lugar sencillo, con sillas plegables y un escenario humilde. Pero para mí, aquel escenario era una montaña. El simple hecho de imaginarme parada frente a desconocidos hacía que mis manos sudaran y mis rodillas temblaran. Aún así, acepté la invitación, no porque estuviera segura, sino porque, por primera vez en décadas, no quería vivir desde el miedo. Llegué temprano. El teatro estaba vacío. El olor a madera vieja y polvo me envolvió. Caminar sobre el escenario, aunque fuera por unos segundos, me hizo sentir pequeñísima. Javier se acercó por detrás con una sonrisa cálida. ¿Lista? No, dije con honestidad. Pero aquí estoy. Estar aquí ya es una victoria, respondió. Poco a poco, la gente empezó a llenar la sala. Era un público modesto, familiares de los estudiantes, amigos, curiosos. Pero para mí se sentían como un ejército. En la cuarta fila estaba Patricia con un pañuelo de flores. Mónica acomodaba sus lentes mientras sonreía. Rosa entró deprisa y me lanzó un beso desde lejos. Y mis hijos. Ahí estaban. Daniela sentada erguida, con los ojos brillantes. Sebastián, con expresión seria, pero con orgullo escondido en los labios. Cuando llegó mi turno, sentí que mi corazón iba a romperme el pecho. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetar el atril con fuerza. Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo. Javier hizo un gesto desde un costado del escenario como diciendo: confía. Y entonces comencé a leer. Mi voz sonaba frágil,
pero cada palabra llevaba el peso de años de silencio. Leí un poema que había escrito sobre espejos, sobre cómo una mujer puede pasarse la vida viéndose sin verse, sobre cómo a veces, para encontrarse, es necesario romperse. A mitad del poema, escuché un suspiro entre el público. Al final, hubo un breve silencio, y luego aplausos, suaves al principio, después más fuertes, más cálidos. Aplausos que no iban hacia una escritora profesional, sino hacia una mujer que finalmente se estaba mostrando sin miedo. Cuando bajé del escenario, Daniela me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mamá, eres increíble». Sebastián me apretó la mano. «Te ves feliz». Y era verdad. Me sentía hinchada de algo nuevo. No orgullo, no triunfo, libertad. Ese día regresé a mi departamento con una sensación extraña, como si hubiera dejado una parte de mí en ese escenario, pero hubiera recuperado otra que estaba enterrada desde hace décadas. Abrí la ventana y dejé que la brisa nocturna llenara la habitación. Me senté con mi cuaderno y escribí durante horas, no sobre tristeza, no sobre pérdida, sino sobre renacimiento. Las semanas siguientes se deslizaron como páginas de un libro que se leí con calma, pero con interés creciente. Mi vida, aunque todavía llena de incertidumbres, comenzó a tener una suavidad que nunca había experimentado. El club de mujeres que renacen creció. Llegaron más mujeres con historias profundas, rotas, transformadoras. Algunas lloraban al hablar, otras reían tímidamente, otras todavía no podían decir una palabra, pero todas coincidíamos en algo: habíamos empezado a existir. Un día, una de las nuevas integrantes, una mujer joven que apenas pasaba los 30, se acercó al final de la reunión. «Amaya», dijo con voz temblorosa, «dime, gracias por tu historia. No sabes lo que me ayudó escucharte». La miré sorprendida. Yo todavía no estaba acostumbrada a que mis palabras impactaran a alguien. «Mi esposo nunca me golpeó», continuó ella, «nunca me gritó, pero nunca me vio. Y yo pensé que eso era normal, que así era la vida, hasta que escuché tu historia y me di cuenta de que estaba viviendo como una sombra». Le tomé la mano. «No estás sola». Ella lloró. Y yo también. Cada vez comprendía más que lo que había vivido no era un caso aislado. Era la realidad de tantas mujeres que crecieron creyendo que amar era sacrificarse, que ser esposa era desaparecer, que ser madre era renunciar a todo lo demás. Crecimos escuchando que el amor requiere aguantar, que la felicidad es secundaria, que soñar era algo que se dejaba a las niñas, no a las mujeres adultas. Pero yo estaba descubriendo que todo eso era mentira, que merecíamos más, mucho más. Mi relación con Ernesto se estabilizó con el tiempo. No éramos amigos ni enemigos. Éramos dos personas que habían tomado otro rumbo. Un día, nos encontramos en el supermercado. Él estaba acompañado de una mujer joven, de mirada dulce. Sonreí. «Hola, Ernesto». «Hola, Amaya». «Ella es Lucía», respondió él. La mujer me extendió la mano. «Mucho gusto», dijo con una timidez amable. «Mucho gusto», respondí. Me di cuenta de algo en ese instante. Ella tenía algo que yo no tuve durante años, con él, esa armonía silenciosa que nace cuando dos personas encajan. No me dolió, no sentí celos, sentí alivio, porque por fin él había encontrado a alguien que complementara lo que yo nunca pude. Y yo había encontrado la libertad que él nunca habría entendido. Esa noche, mientras preparaba té y me sentaba frente a la ventana, entendí que la vida no nos había separado por fracaso, nos había separado para permitirnos ser quienes realmente necesitábamos ser. Con mis hijos, la relación floreció de un modo que jamás imaginé. Daniela me hablaba de la universidad, de sus proyectos, de sus sueños. Me pedía consejos, no como una hija desesperada, sino como una amiga buscando guía. Sebastián venía a casa con más frecuencia. Se tiraba en el sofá y hablaba de fútbol, de amistades, de problemas escolares. Pero también me preguntaba: «¿Cómo fue tu día, mamá?». Una frase sencilla,
pero que yo había esperado por años sin saberlo. Un sábado, mientras preparábamos enchiladas juntos, me dijo: mamá, estoy orgulloso de ti. Ese momento, ese instante, fue uno de los más sanadores de mi vida. Y en medio de todo este cambio, algo más floreció: el libro de poemas. Javier me animó a enviarlo a una editorial local. Dudé, tenía miedo de ser rechazada. Pero un día, después de una sesión particularmente emotiva del club, me senté y envié el manuscrito. Semanas después, recibí un correo: estaban interesados en publicarlo. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Lloré, reí, temblé, porque ese libro no era solo un conjunto de poemas. Era mi renacimiento convertido en letras. La presentación del libro fue íntima, pero hermosa. Mis amigas estaban allí, mis hijos también. Incluso la dueña de la panadería asistió. Cuando me llamó para leer un fragmento, sentí el mismo vértigo de la primera lectura. Pero esta vez mi voz no tembló. Esta vez mi alma hablaba con firmeza. Leí un poema que había escrito poco después de mudarme al departamento. Yo era sombra, era aire sin forma, era eco sin voz. Hasta que un día abrí los ojos y me vi. Y al verme entendí que no necesitaba permiso para existir. La gente aplaudió. Alguien lloró en la primera fila. Y yo sentí, por primera vez en la vida, que estaba exactamente donde tenía que estar. Hoy, cuando despierto en mi departamento con las paredes amarillas y el sol entrando por la ventana, no siento vacío. Siento posibilidad. Siento ese murmullo suave que dice: este es tu mundo, tu tiempo, tu historia. Sigo teniendo miedo a veces. Sigo dudando. Sigo equivocándome. Pero todas esas cosas forman parte de vivir. Y yo, finalmente estoy viviendo. No sé qué vendrá después. Tal vez un nuevo amor, tal vez una nueva amistad, tal vez más libros, tal vez viajes, tal vez nuevas versiones de mí misma. No lo sé, pero después de tantos años de silencio, tengo algo que antes no tenía: ganas. Ganas de explorar, de sentir, de caminar sin prisa, de elegir mi vida todos los días. Porque al final, no renací para ser perfecta. Renací para ser auténtica. Renací para ser yo. Y si tú, que me escuchas, sientes que tu vida se parece un poco a la que yo dejé atrás, quiero que sepas algo: nunca es tarde. Nunca eres demasiado vieja, ni demasiado rota, ni demasiado cansada para empezar de nuevo. Lo más valiente que puedes hacer es mirarte en el espejo y decir: aquí estoy, quiero vivir. Y entonces, empezar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te tocó, si te inspiró, si te acompañó aunque sea un poquito, te pido que te suscribas al canal y dejes un like. No sabes cuánto ayuda y cuánto me permite seguir compartiendo historias como esta.